amigas y amigos del país que nos hacen el favor de su atención, compañeros antorchistas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este 20 de noviembre se cumple un aniversario más, el número 110 de la Revolución Mexicana. Según lo que leo en los medios, el gobierno del presidente López Obrador se propone conmemorarlo con una guardia de honor en el Monumento a la Revolución y un evento en el Campo Marte para entregar reconocimientos a 900 deportistas. El discurso oficial estará a cargo del señor secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval. Quizá por culpa del COVID-19, el pueblo de México será el gran ausente en esta importante celebración. La Revolución Mexicana fue la primera gran revolución social del siglo XX, anterior incluso a la gran Revolución de Octubre en la Rusia de los zares. Pero ¿fue la Revolución Mexicana una verdadera revolución popular? ¿Por qué si en ella dieron su sangre los campesinos y los trabajadores mexicanos, su situación actual es casi la misma que antes de la revolución? De acuerdo con la concepción materialista de la historia, una revolución popular, para merecer ese nombre, debe reunir dos características esenciales. Primera, la participación activa y directa de las masas populares en su fase armada, es decir, en la lucha a muerte por el poder político, que es siempre y en todas partes el primer objetivo, solo el primero, no el único ni el más importante de toda verdadera revolución. Segunda, que esas masas populares defiendan su propio proyecto de país, sus propios intereses de clase, junto con los intereses de todos los demás sectores sociales y las transformaciones materiales y estructurales que propone para mejorar la vida de la nación en todos los órdenes. De acuerdo con esta definición, la Revolución Mexicana cumple con la primera condición. El pueblo, nuestros campesinos, fueron los que pusieron la sangre, pero no con la segunda. En efecto, resulta evidente que nuestro pueblo no peleó defendiendo su propio interés, su propio proyecto de país. La conciencia de lo que significaba como la parte mayoritaria del todo social, del lugar que ocupaba dentro de ese todo y del papel que desempeñaba en la producción de la riqueza material, es decir, en la producción de la propia vida de la sociedad, no había alcanzado todavía el grado de madurez suficiente para entender la necesidad de ese proyecto y para elaborarlo de manera puntual y entendible para todos. Fue este atraso, involuntario pero real, lo que lo condenó fatalmente a dar la vida por una bandera ajena pensando que era la suya. Sin embargo, en este aspecto, la Revolución Mexicana no fue la excepción, sino la regla. Todas las revoluciones que la antecedieron presentaron la misma característica. Los pueblos que participaron en ella sufrieron el mismo espejismo, la misma equivocación de entregar la vida por una causa ajena pensando que era la suya. Es así porque se trata de una ley histórica que no depende de las capacidades ni de la cultura de los pueblos, sino de su grado de desarrollo material, del grado de desarrollo de su capacidad productiva, que está determinado social e históricamente y no sujeto a la voluntad de sus creadores. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en la primera revolución burguesa de la historia, la Revolución Inglesa del siglo XVII, que culminó con la decapitación de Carlos I y la dictadura de Oliverio Cromwell. O la Gran Revolución Francesa del siglo XVIII, que derribó a la monarquía francesa
y decapitó a Luis XVI y a María Antonieta. Hablando en general, toda verdadera revolución, no toda guerra, porque no todas las guerras son una revolución, es una lucha por el poder del Estado entre la clase que lo domina y posee y una clase nueva, emergente, que al alcanzar cierto grado de madurez se da cuenta de pronto de que necesita y puede hacerse con todo el poder. Hasta nuestra revolución inclusive, el lugar de la clase emergente nunca fue ocupado por las mayorías, por las clases trabajadoras. Siempre se trató de una minoría, a veces ínfima, cuyo poder era económico y no numérico. Precisamente por eso, siempre tuvo necesidad del apoyo y la fuerza de las masas populares. Y para lograrlo, tuvo que engañarlas con promesas de beneficios a manos llenas y una felicidad futura. Promesas que, por supuesto, nunca se cumplieron. La verdadera revolución popular, la que tiene que librar el pueblo por su propia causa y para su propio beneficio, sigue siendo una tarea pendiente en México y en la mayor parte del mundo actual. Como es de sobra conocido, la Revolución Mexicana fue iniciada por don Francisco I. Madero, un hombre culto, educado en Europa, miembro de una familia de grandes terratenientes acaudalados de Parras de la Fuente, Coahuila. En Europa, Madero conoció de cerca las ventajas de la explotación moderna y tecnificada de la agricultura, así como las libertades y derechos civiles y políticos de que gozaban los ciudadanos de algún país democrático de Europa. Por eso, al volver a México, le resultó intolerable y absurda la atrasada explotación de las haciendas porfirianas, basada en el trabajo servil de los campesinos y hecha con aperos de labranza tan ineficientes como el arado egipcio de tracción animal. También se le hizo irrespirable la atmósfera de opresión y falta de libertades que reinaba en México. Y comenzó a soñar con una agricultura moderna que puso en marcha desde luego en las haciendas familiares, pero para todo el país. Y con el ejercicio de las libertades y derechos que había conocido en Europa. Era desde luego el sueño típico de un burgués ilustrado, rico y liberal como él. Pero rindamos merecido honor a su honestidad. Él nunca ofreció otra cosa que el sufragio efectivo y la no reelección. Es decir, su programa fue desde el principio eminentemente político y no económico ni social. Aunque el problema principal de México era entonces el problema del campesinado y la concentración de la tierra en pocas manos, él no creía conveniente fraccionar las haciendas y repartirlas entre los campesinos en forma de pequeñas parcelas individuales. Pensaba, por el contrario, que la modernización y los altos rendimientos en la agricultura se logran más fácilmente y a menores costos en las grandes superficies que en las pequeñas. Y por eso, ya en el poder, le dio largas a las exigencias de Zapata y los zapatistas. Y finalmente prefirió enfrentarse con ellos antes que hacerlo con los poderosos hacendados de Morelos y de Puebla. Recordemos que el plan de Ayala estaba dirigido precisamente en contra de la política agraria de Madero. Quiso gobernar don Francisco apoyándose en el aparato político y en el ejército que habían servido al dictador desterrado, a Porfirio Díaz, y eso le costó la vida. Tomó la estafeta Carranza, otro terrateniente coahuilense y gobernador porfiriano de su estado. Carranza se negó expresamente a inscribir en sus banderas algo que fuera más allá de su propósito inicial, que era reivindicar la muerte de Madero, castigar a sus verdugos y reinstalar la República Democrática soñada por el apóstol Madero.
Pero la lucha resultó más larga, difícil y sangrienta que lo esperado por Carranza. Tuvo que aceptar el apoyo y el respaldo de fuerzas que escapaban a su control directo y cuyos planes iban más allá del suyo. Así se incorporaron a la lucha revolucionaria el ejército de Francisco Villa, cuya columna vertebral eran los obreros mineros del norte del país, y el ejército del sur, formado por los campesinos agraristas de Emiliano Zapata. En una palabra, a pesar de Carranza y sus carranclanes, el pueblo pobre y olvidado, organizado por Zapata y Villa, se coló a la lucha e impuso sus intereses y objetivos, con lo cual cambió de manera decisiva la esencia misma de la Revolución Mexicana. Pero era de todos modos un pueblo sin conciencia de clase y sin programa propio. Las fuerzas de Villa y Zapata no solo le dieron el triunfo a Carranza, tomaron la capital del país y el Palacio Nacional. Se sentaron en la silla presidencial solo para ver qué se siente, dijeron, y después renunciaron al poder porque eso era para tinterillos y leguleyos. En ese momento y con ese hecho, el pueblo perdió la lucha por el poder y por su propia y verdadera reivindicación. Casi virtualmente lo entregó a sus enemigos de clase, a la fracción burguesa de la revolución. Así se explica que su situación de hoy sea casi tan precaria como antes de la lucha armada de 1910. Es cierto que el pueblo armado no se disolvió de inmediato ni entregó las armas. Siguió luchando, pero ya con la brújula algo descompuesta. Aún así, logró imprimir el sello de su sacrificio y de sus intereses en los artículos más avanzados de la Constitución de 1917. Gracias a su lucha tenaz y valiente, la burguesía triunfante se vio obligada a poner en marcha la reforma agraria, crear un proyecto de modernización de la agricultura, impulsar la alfabetización, la educación masiva, la salud pública y la vivienda popular. Para poner de su lado a los obreros y en contra de las fuerzas de Villa, Carranza pactó con la Casa del Obrero Mundial de inspiración anarquista y más tarde se tuvo que legislar sobre el derecho a la sindicalización de los obreros. Así nació el movimiento obrero moderno que llega hasta nuestros días. También, para su propio beneficio, la burguesía en el poder puso manos a la obra de desarrollar y modernizar la infraestructura material del país. Abrió caminos y pavimentó carreteras, amplió la red de ferrocarriles, conectó a las zonas más aisladas con el centro del país, modernizó los puertos, los aeropuertos y los sistemas de riego para una agricultura con alta densidad de capital. El punto más alto del proceso revolucionario se alcanzó en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Él fue el impulsor de la CTM y de la CNC. Repartió los latifundios en la región de La Laguna y las haciendas henequeneras de Yucatán. Expropió el petróleo. Llevó la alfabetización a todos los rincones del país. Creó el Instituto Politécnico Nacional para impulsar la educación técnica y tecnológica y con ellas el desarrollo industrial de la nación. Le tendió la mano fraterna de México a los españoles que huían de la masacre que los nazis y Franco estaban perpetrando en España para ahogar en sangre la República. Y fue el único gobierno en todo el planeta que se atrevió a conceder asilo al revolucionario ruso León Trotsky y a su esposa Natalia Sedova, que huían del gobierno de Stalin. Antes, durante y un poco después de terminado el periodo cardenista, la revolución se hizo sentir en todos los ámbitos de la vida nacional. Fueron los años dorados del cine nacional, de la música mexicana popular y de concierto, de la literatura,
de la poesía de los contemporáneos, por ejemplo, de la pintura mural de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Después, todo se volvió discurso. Los gobiernos emanados de la revolución hacían cada 20 de noviembre el recuento de la deuda de la revolución con los campesinos, obreros y pueblo en general, y refrendaban su solemne compromiso de saldar esa deuda. Jamás lo hicieron y la deuda sigue ahí. Con la llegada del neoliberalismo rampante en el sexenio de Miguel de la Madrid, hasta el discurso se perdió. Nadie ha vuelto a hablar de Villa ni de Zapata, ni de la deuda de la revolución con el pueblo trabajador. Todo es ciencia, tecnología, producción, productividad, competitividad, Producto Interno Bruto, acuerdos comerciales y globalización. Nadie dice nada de la pobreza, de la desigualdad y del reparto injusto e inequitativo de la renta nacional. Con la Cuarta Transformación ha empeorado todo. Las mentiras y las falsas promesas son más gordas y más descaradas que nunca. El pueblo carece de alimento y de trabajo. Las mujeres que sufren violencia se quedaron sin amparo. Ya no hay despensas, desayunos escolares, comedores comunitarios ni escuelas de tiempo completo. Ya no hay vacunas para los recién nacidos, ni medicina para los niños con cáncer, para los afectados de VIH, SIDA, ni para los diabéticos avanzados. No hay dinero para adquirir la vacuna contra el COVID-19. Tabasco se ahoga y nadie le tiende la mano. El presidente va a Tabasco y sobrevuela la inundación desde el helicóptero y luego dice que no se bajó a mojarse los zapatos porque no se quiere tomar solo la foto como se hacía antes. Se olvida el señor presidente que de él depende que no sea solo para tomarse la foto. Que se baje y que se moje los zapatos, no solo para tomarse la foto, sino para llevarle ayuda, verdadero apoyo a sus paisanos tabasqueños que más lo necesitan. México se desmorona en este 110 aniversario de la revolución. Pero entre tanta desgracia, dolor y sombras, hay una buena noticia. Desde la Revolución de Octubre en Rusia, los pueblos del mundo han aprendido para qué sirve el poder y qué es lo que deben defender como realmente suyo en las revoluciones del futuro. Terminó ya la era en la que el pueblo solo era carne de cañón en las guerras que otros hacían en su propio beneficio. Hoy el reto es: o peleamos por lo nuestro y por los nuestros, o no peleamos en absoluto. Y en México ese reto está a la orden del día. Muchas gracias.